Bueno, son las 9:33 de la mañana, las 8:33 en las Islas Canarias. La trayectoria de Grande Marlaska no os la voy a descubrir a ninguno de vosotros al frente ni de la Audiencia Nacional ni tampoco al frente del Ministerio del Interior. Se ha escrito mucho, además, en los últimos días al respecto, sobre todo de su trabajo al frente del Departamento de Interior, pero así, a bola pluma, bueno, pues la trayectoria, por ejemplo, en el caso del coronel Pérez de los Cobos, la destitución, el acercamiento de los etarras, el asalto a la valla, el caso de María Gámez, que les estamos contando además con Última Hora en libertadigital.com, el bulo del culo, la conversión de los cargos técnicos en plazas políticas. Bueno, todo esto resume así en trazo gordo lo que es la trayectoria del ministro al frente de uno de los ministerios más importantes, desde luego, del Gobierno de España. Y para hablar de ello tenemos a Ana Belén Vázquez, que es diputada del Partido Popular y precisamente la responsable de los asuntos de Interior en esta materia. Ana Belén, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Después de, bueno, en resumidas cuentas, pues contar en breves segundos lo que ha sido la trayectoria del ministro en los últimos años, ¿qué razón o razones cree usted que puede tener Pedro Sánchez para seguir manteniendo a Fernando Grande Marlaska al frente del Ministerio del Interior? Bueno, la verdad que ese resumen nos llevaría horas a hacerlo, de todo lo que hizo este señor desde que está en el ministerio, porque se suma escándalo tras escándalo. Es decir, este fue el que permitió que Ábalos entrevistara con Delcy en el aeropuerto, fue el que permitió que entrara el líder del Frente Polisario, y todo el resumen que ahí han hecho muy bien en la emisora. Tengo que decir que yo se lo dije a Marlaska, que Sánchez tiene pánico a cesar a este señor, porque el señor es muy peligroso. Y creo que el PSOE ya tiene antecedentes de lo que sucede cuando se cesa a un ministro del Interior, que además después es juez. Con lo cual yo creo que Sánchez tiene pánico por todo lo que este señor pueda saber de gente del Partido Socialista y de gente del Gobierno, porque Marlaska no es una persona buena, Marlaska es una persona muy rencorosa y que nos lo ha demostrado ahora con el coronel Pérez de los Cobos, que no es fácil saltarle 14 veces para ascender la general y después responderme a mí el otro día en el hemiciclo injuriando en una frase. Le ha atribuido 3 delitos al coronel Pérez de los Cobos, en vez de decir, oye, pido perdón y lo voy a restituir al día siguiente que reciba la sentencia. Pues no, él sigue todavía, es decir, esa prepotencia, esa soberbia. Es que su soberbia es más fuerte que su inteligencia, porque si fuera un juez, él no podía decir lo que dijo el otro día en el Congreso de los Diputados. Es decir, está machacando a la gente, está aniquilando la carrera profesional del coronel Pérez de los Cobos, pero no solo de él, de todo aquel que osa llevarle la contraria. Tenemos el caso del teniente en Melilla, que nombró desde que fue la tragedia de los 23 fallecidos y 70 desaparecidos, y como ese señor pidió un protocolo de seguridad para los guardias civiles que estaban en la valla y que no existe y que llevamos años pidiendo, pues agarró y lo cesó. Es decir, no permite que nadie le lleve la contraria. Ustedes, desde luego, tienen en este sentido varios frentes abiertos. Hablaba el otro día en el Parlamento precisamente de esa comisión de investigación. Todo se andará, decía usted. Cuéntenos, a ver si somos capaces de explicarles a los oyentes qué acciones políticas están promoviendo usted precisamente para descubrir aún más todavía la trayectoria y el trabajo de Grande Marlaska al frente del Ministerio y poder, bueno, pues de alguna manera poner negro sobre el blanco en su trayectoria y que los hechos al final determinen cuál va a ser su futuro inminente. Mire, yo le puedo asegurar que desde el Partido Popular en materia de interior estamos trabajando mucho y llevamos meses trabajando. Es decir, el Partido Popular ha conseguido reprobar al ministro Marlaska por la tragedia de Melilla. El Partido Popular, conjuntamente con la calle, con los sindicatos policiales, hemos conseguido que no saliera adelante la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y que quedara la ley del 2015, y nosotros ahora vamos a presentar una proposición de ley que ya está registrada en el Congreso pidiendo el cese inmediato del ministro Marlaska. Sabemos que no lo vamos a conseguir, por lo que hemos dicho anteriormente. Sánchez no va a encontrar otro servil tan grande como es Marlaska, que sea capaz de hacerle todo lo que le piden. Y después, por otra parte, que como digo, Sánchez yo creo que le tiene miedo a Marlaska. Si no se entiende de que este señor siguiera aquí todavía en el Gobierno. Nosotros vamos a presentar además una serie de
preguntas e iniciativas, tanto en la Comisión de Interior y comparecencias, porque bueno, nosotros vamos a intentar que por todos los medios pueda incorporarse cuanto antes el coronel Pedro Cobos y que no se le siga vetando su ascenso, porque como saben, por cuestiones de edad, si no asciende a general, él pasaría a la situación de reserva el año que viene, con lo cual hay que restituir inmediatamente la carrera profesional del coronel Pérez de los Cobos. Esto no es una broma, que este señor se esté saltando el escalafón 14 veces. Que es el aniquilamiento hacia el coronel. Y entonces, bueno, vamos a intentar, dentro de nuestras posibilidades, que sabemos que es muy difícil porque por parte de los independentistas saben que no quieren tampoco al coronel Pedro Cobos porque era el que llevaba el dispositivo del 1 de octubre. Con lo cual, bueno, tenemos complicado que salga adelante esa iniciativa, pero lo que está claro es que no vamos a dejar a Marlaska ni una semana sola sin seguirle el control y sin seguir presionando. El caso Pérez de los Cobos, desde luego, es flagrante, pero hoy en Libertad Digital estamos publicando el último capítulo que afecta a María Gámez, la que según Marlaska era la mejor directora general de la Guardia Civil. La información que publica nuestro compañero Carlos Cuesta es la siguiente. Habla de nuevo de los logros obtenidos de manera irregular por parte de uno de los familiares directos de María Gámez, en este caso el hermano de su marido, su cuñado. El cuñado de Gámez logró otros 201.568 euros y la presidencia de FASUR por el apoyo de un cargo vinculado a ella, nada más y nada menos que 9 cargos dependientes directa o indirectamente de la Junta de Andalucía Socialista en aquella época. La verdad es que aquí hay otro filón. ¿Y a qué se debe esa defensa o ese montaje, no sé si llamarlo así, si me permite, en la salida de Gámez? ¿Esto fue realmente un cese o realmente la señora directora, exdirectora de la Guardia Civil fue destituida? ¿Usted qué cree? Nosotros creemos, y así lo dijo la ministra Montero, que ha sido destituida. La ministra Montero sale de la sesión de control y machaca a Marlaska y dice que durante 24 horas estuvieron gestionando cómo hacían esta dimisión y esta sucesión. Entonces, es decir, salió diciendo lo contrario de lo que decía Marlaska. Todo el mundo sabemos que fue un cese encubierto, porque ella había pedido el día antes comparecer a las 5:30 de la tarde, quería venir a comparecer, y al día siguiente resulta que de repente se va. Es decir, no nos cuadraba nada, pero a medida que vamos sabiendo por los medios de comunicación, que tengo que elogiar el trabajo que está haciendo Libertad Digital y algún medio más sobre este tema de la directora de la Guardia Civil, pues cada día nos vamos enterando de más cosas. Y yo lo dije con el ministro Marlaska, como siempre hay un chivatazo, y el señor Marlaska es un soplón con galones, que yo ya se lo llamo, y eso le va a quedar siempre, porque siempre está haciendo algún chivatazo. Y aquí supimos que tan pronto se pidió a la UDEF y a la agencia tributaria un informe sobre la directora de la Guardia Civil, económico, en ese momento es cuando la cesan. Es decir, cuando ven que la investigación va más allá del ministro, de su propio marido, es cuando la cesan. Yo de verdad creo que es una vergüenza, porque además la señora Gámez era la responsable de la delegación de la Junta de Andalucía que daba esas ayudas de los seres, en las que estaba su marido. Después, aún encima, tenían una empresa ficticia en el propio domicilio de la directora de la Guardia Civil. Después, en plena pandemia, en el año 2020, mientras estábamos todos cerrados, ella se va a comprar un piso que paga al contado y que después pone a nombre de su hijo, y ella se queda con el usufructo vitalicio. Es decir, cada día estamos con un escándalo más. Hoy el que publican ustedes de los cuñados y del hermano del marido de María Gámez. Es decir, cada día vamos sumando un escándalo. Y mire, yo llevo muchos años en política, tengo solo una casa y con una hipoteca. Yo, esta gente que en 10 años es capaz de conseguir 5 pisos, pues mira, lo va a tener muy difícil de explicar, ¿eh? Bueno, pues si me permite, voy a dar la palabra a los contertulios que hoy me acompañan, que seguro que quieren hacerle alguna pregunta. Empezamos, Alejandro. Sí, Alejandro, señora Vázquez, buenos días. Usted que lleva tanto tiempo dedicada a temas de interior y que tuvo el acierto de lo del soplón con galones para Marlaska, que a mí me parece que ha sido muy certero. ¿Cómo vio, qué le pareció la fotografía de la exdirectora general de la Guardia Civil acompañada de 4 generales detrás de ella en el momento en el que renunciaba forzosamente al cargo, y era como si tuviera un aval de la institución en esa fotografía, en esa sesión, en esa imagen? ¿Qué le pareció a usted, que está en el día a día en el trato con los cuerpos y fundamentalmente también con la Benemérita?
Fue bochornoso, pero bochornoso también para los propios guardias civiles. Yo vi la foto porque me la empezaron a enviar guardias civiles que no daban crédito a lo que estaban viendo. Porque si ella realmente dimitía por un motivo personal, ¿qué hacían allí los 4 tenientes generales? Es que no tenía sentido, pero después es el ejemplo de la utilización hasta el último segundo de la Guardia Civil. La utilizaron, si se acuerda usted, cuando fue la pandemia, que no pintaban nada allí los daos de la Guardia Civil y de la policía, y los estaban utilizando para intentar dar otra imagen. Después los han utilizado siempre que han podido a la Guardia Civil, machacándola. Cuando fue la tragedia de Melilla, han traído a un teniente al Congreso cuando tenía que dar explicaciones Marlaska, no era el teniente el que tenía que venir. Igual que la semana pasada en el caso Cuarteles, han traído también a un teniente general a dar explicaciones cuando quien las tiene que dar es el ministro. Entonces siempre se parapetan detrás de la Guardia Civil, y ese día querían dar la imagen de que la corrupción era de la Guardia Civil, pero no, señores, la corrupción era de la señora María Gámez, de la directora de la Guardia Civil. Es decir, fue bochornoso, y a los guardias civiles eso les duele, porque mire, el otro día veíamos como un guardia civil fallecía en acto de servicio por intentar salvar a un pelotón de niños que había en una carrera ciclista. Es decir, se levantan todos los días 80.000 hombres y mujeres dando la vida por los demás para que venga este gobierno y este indigno ministro a utilizarlos de la manera que los han utilizado. Funeral, por cierto, señora Vázquez, donde no ha estado el ministro. El funeral del guardia civil Dámaso Guillén López, muerto, como acaba de recordar usted, en acto de servicio, y donde debía estar el ministro Marlaska. Pues efectivamente yo me enteré a través de una asociación, de varias asociaciones que ponían de la Guardia Civil que no había estado. Lamentable, porque además es en acto de servicio. Yo creo que debería de estar. Además, ayer vi su agenda y simplemente tenía una visita a un museo, así que creo que tenía tiempo de sobra. Sí, Raúl Vilas. Hola, buenos días. ¿A qué achaca usted no sé cómo calificarlo, si odio, inquina hacia la Guardia Civil de este gobierno? Porque se suman muchos factores. Es pues la falta de recursos. Parece que se quiere dejar al cuerpo con los mínimos recursos, y políticamente, pues todo lo que usted ha venido recordando. ¿Es por su carácter militar? ¿Qué cree que hay detrás de eso? ¿Y qué haría el PP y usted personalmente para reforzar el cuerpo? Que todas las noticias que tenemos de asociaciones, tanto de mandos como de guardias, pues es que la situación es muy grave. No es que la Policía Nacional esté mucho mejor en cuanto a recursos, pero bueno, es que los cuarteles de la Guardia Civil, literalmente algunos se están cayendo a trozos. Sí, cuando llegó al gobierno Marlaska, ya presentó allí sus intenciones. Lo primero que hizo fue cesar en el Gabinete de Coordinación y Estudios, que siempre estaba un mando de la Guardia Civil, precisamente para mantener un poco la neutralidad entre cuerpos. Cesa precisamente al mando de la Guardia Civil y nombra al comisario Lenin. Ahí ya vimos por dónde iba a ir el tema. Después ya fuimos viendo cómo cesaba al coronel Pedro Cobos, cesaba al coronel Sánchez Corbí, cesaba al general de Cataluña porque se lo pedía el independentismo, iba cesando a todos aquellos, desmantelando por ejemplo, el Centro de Operaciones de Inmigración, que era un general que estaba en Canarias, lo cesa y montan el Centro de Operaciones desde Madrid, con la avalancha tremenda de embarcaciones que hay hacia Canarias. Es decir, se estaba desmantelando totalmente la Guardia Civil, porque sabe que él no puede controlar a la Guardia Civil. Es decir, él quiere solo tener súbditos, sometidos, y los guardias civiles se deben a la ley, única y exclusivamente, y se lo han dicho. Con lo cual, lo primero que necesita es respetar la neutralidad de la Guardia Civil, que no lo hicieron. Ustedes recordarán cómo la directora de la Guardia Civil incluso participaba en actos políticos, algo inaudito que jamás hemos visto. Entonces, esa neutralidad de la que presumen los guardias civiles es la que no quiere precisamente el gobierno. En cambio, sí que el Partido Popular defiende la neutralidad de la Guardia Civil y sí que defiende la existencia de los dos cuerpos, de la policía como cuerpo civil y de la Guardia Civil como cuerpo militar. Aquí se une la rama de Podemos, que quiere desmilitarizar la Guardia Civil. Entonces, claro, Marlaska está
pues ahí riéndose, y él nunca quiso a la Guardia Civil, porque es el cuerpo abandonado. Yo le pongo un ejemplo: si hay más guardias civiles que policías y se jubilan todos los años más guardias civiles que policías, ¿por qué hay el doble de plazas de policía que de Guardia Civil? Pues porque quiere acabar con la Guardia Civil. En cambio, el Partido Popular queremos más Guardia Civil, porque la Guardia Civil es la única presencia que tenemos ya en la España despoblada. En mi pueblo lo único que queda ya del Estado es el cuartel de la Guardia Civil, y cada vez están más vacíos. Y en su Cada pueblo vez, son hay más afortunados, en su cuarteles. pueblo son afortunados, digo, Por porque eso hay digo, pueblos de y España... no está a las 24 horas, ojo, que a las 2:30 cierra. Sí. Y que tenemos más de 50 kilómetros la patrulla de la Guardia Civil para varios ayuntamientos. Es decir, esto es un despropósito. Se está intentando sacar a la Guardia Civil de la España despoblada. Y entonces es aniquilar totalmente a un cuerpo. Paco. Sí, señora Vázquez, buenos días. Yo quería hacerle una doble pregunta. Por un lado, es decir, la Guardia Civil puede superar la corrupción de un director general. Lo vimos en los tiempos de Roldán y lo vemos ahora en el caso de María Gámez, que efectivamente, es decir, viendo su procedencia y todos su involucración con la corrupción en Andalucía a través de la Consejería de Innovación, era evidente que no era la persona apropiada para eso. Pero ¿usted cree que la Guardia Civil puede superar la instrumentalización del cuerpo y la depuración del cuerpo? Porque hay que recordar que un máximo responsable del cuerpo, como fue Laurentino Ceña, se negó a hacer participar los tejemanejes del propio ministro y se plantó por el tema de depurar, digamos, altos responsables de la Guardia Civil e instrumentalizar en la forma que hemos visto en la dimisión de la propia María Gámez. ¿Usted cree que eso se puede, y sobre todo también el uso que se hizo de la Guardia Civil durante el tiempo de pandemia, a la que se le puso a velar por el buen nombre del gobierno, no precisamente para atender a sus obligaciones con respecto al orden público y a otras atribuciones de defensa, ¿no? Eso por un lado. Y en segundo lugar, tenemos evidentemente el peligro de las puertas giratorias y digamos, el mismo juez, el mismo ministro que abandona la judicatura va a volver a ella y no podemos ocultar que en el caso Faisán él se quejaba precisamente de algo que él ha hecho con el coronel Pérez de los Cobos, en el sentido de adscrito como policía judicial, dependía del juez y no podía darle conocimiento de las pesquisas que se estaban haciendo, sobre todo porque afectaba a algún miembro del gobierno actual. Es decir, ¿qué podemos esperar de ese juez que lanza maledicencias como la que ha hecho con Pérez de los Cobos el otro día en el Congreso de los Diputados, amparándose en su situación de aforado, y que no olvidemos que interfirió en una campaña electoral como la campaña electoral madrileña, con aquella aparición de unas balas en su despacho de cuya investigación no hemos sabido absolutamente nada? Me gustaría conocer su opinión en en ambos temas. Respecto al primer tema, yo confío en que la Guardia Civil, después de 178 años de existencia, salga reforzada de esta crisis en la que la ha sumergido nuevamente el Partido Socialista, porque estamos ante las dos crisis más graves de la Guardia Civil, las dos casualmente con dos directores de la Guardia Civil del PSOE. Presumían de que por primera vez un civil en el año 96 iba a estar al frente de la Guardia Civil, y ya sabemos cómo acabó el señor Roldán. Y ahora presumían de que una mujer por primera vez iba a estar al frente de la Guardia Civil, y ya vemos cómo acabó también, ¿no? Es decir, que estos experimentos del socialismo de colocar por cuotas, pues vemos que no funcionan. Entonces, yo espero que la Guardia Civil salga adelante, y va a salir adelante, porque hay hombres y mujeres súper bien preparados, que trabajan muy bien cada día, y que lo que necesitan es que se les deje trabajar y no utilizar. Yo me acuerdo cuando salió aquel DAO de la Guardia Civil diciendo que nos monitorizaba en las redes, y después tuvo que decir lo contrario. Es decir, pues claro que nos constaba de que nos estaban los medios de comunicación, a los políticos controlando todo lo que decíamos en contra del gobierno. Entonces, yo sé que eso va a pasar. Y si hay alguna oveja negra en la Guardia Civil, que la pueda haber, como ese general, que por cierto ya están jubilados los dos, tanto el del caso Cuarteles como el del caso Mediador, pues oye, que lo paguen en un juzgado. Aquí las ovejas negras, que lo paguen. No se va a permitir ni la más mínima a nadie, como no se permite tampoco en política. Pero la Guardia Civil va a salir adelante porque está por encima de los políticos. Los políticos estamos de paso, y la Guardia Civil lleva 178 años y llevará muchos años más. Y después, referente a lo segundo, ojo,
después de lo que dijo Marlaska el otro día, yo incluso en mi intervención, que debió de ser cuando él se puso más nervioso y dijo esa animalada, yo le dije que él quedaba moralmente inhabilitado para volver a la carrera judicial. Es decir, porque él intentó que el coronel cometiera un delito. Y otra cosa, lo que es más grave, porque ahora veo que ya el señor Marlaska está reculando. Claro, porque él se debió de olvidar en ese momento, como digo yo, su soberbia es más grande que su ignorancia. Él se debió de olvidar en ese momento de que él, a diferencia mía, no tiene inmunidad parlamentaria y que al día siguiente el coronel P. de los Cobos acaba ya de amenazarle con una querella criminal, porque en cuestión de 14 segundos dijo que había cometido un delito de malversación, uno de neutralidad y otro de obstrucción a la justicia. Oye, es que eso es una barbaridad. Entonces, al día siguiente ya el señor Marlaska intentaba decirse, pero mire, y lo repito, moralmente el señor Marlaska no puede volver a la carrera judicial después de lo que hizo, porque fue entrometerse en una investigación judicial que sabía que era secreta. Pero ¿qué juez va a tener? ¿Qué credibilidad va a tener cuando esté de magistrado? No va a tener ninguna. Él tiene que inmediatamente tenía que cesar como ministro y pensar en otro modo de vida, porque en la política y en la carrera judicial él no puede seguir. Bueno, pues Ana Belén Vázquez, diputada del Partido Popular, seguiremos escuchando sus intervenciones en el Congreso de los Diputados, que nos anima mucho la mañana, cada miércoles, cuando la escuchamos aquí en la sesión de control. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes.